Hoy es miércoles 18 de junio de 2025 y estas son las noticias. Las autoridades están obligadas a garantizar en su más alto nivel la salud mental de infantes y adolescentes, estableció la primera sala. Casos de mujeres despedidas de manera injustificada deben juzgarse con perspectiva de género, estableció tribunal colegiado. Especialistas aseguran que el Tribunal de Disciplina no tendrá la facultad de revocar sentencias en las que se advierta una actuación irregular del juzgador. El 37.5% de los 40.1 millones de jóvenes en México se encuentran en situación de pobreza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El máximo tribunal del país invalidó disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios de Tlaxcala, como las relativas a cobros por acceso a información. Veamos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 233/2023, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de 18 municipios del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, entre ellas las que establecían cobros por servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información, mismas que violaban el principio de proporcionalidad tributaria, al no guardar una relación razonable entre los costos de los materiales para prestar el servicio, así como las que establecían cobros relacionados con las certificaciones relacionadas con el acceso a la información pública, lo que afectaba el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad, pues no se justificaron las tarifas en relación con el valor de los insumos. Al tratarse de normas con vigencia anual, el Pleno de la Corte exhortó al Congreso de Tlaxcala para que, en lo futuro, se abstenga de emitir disposiciones con el mismo vicio de inconstitucionalidad. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala estableció que el derecho a la salud mental infantil debe concebirse desde la óptica de la niñez, ya que sirve de vehículo para el disfrute y ejercicio de otros derechos, lo que implica garantizar su supervivencia y fomentar su desarrollo, todo ello en un contexto de bienestar físico, emocional y social al más alto nivel. Explicó que se trata de un derecho inclusivo que abarca la prevención, la promoción de la salud y el acceso a servicios paliativos de curación y rehabilitación para garantizar la salud mental del infante, lo que implica tratamientos y rehabilitación a menores con trastornos psicosociales y de salud mental. Recordó que en sus criterios ha reiterado que el interés superior de la infancia implica garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención en la materia, así como lograr su desarrollo integral, lo que abarca el aspecto físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del infante. Principio que debe aplicarse caso por caso y adaptarse a la situación particular de cada infante o adolescente de acuerdo con la situación concreta que lo afecta, tomando en cuenta su contexto, su situación y necesidades personales. En el caso de la salud mental, exige respetarla y garantizarla en su mayor amplitud, lo que implica en este sentido que cualquier tratamiento debe procurar el restablecimiento de su bienestar emocional. Y por su parte, la segunda sala determinó que la restricción temporal del uso de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, el llamado CFDI, previsto en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto de molestia y no uno privativo. Lo anterior porque no tiene un carácter definitivo, ya que únicamente se trata de una suspensión de uso durante un plazo determinado, en el que el contribuyente puede subsanar las irregularidades que dieron origen a dicha medida o bien combatirla por los medios legales idóneos. Al tratarse de un acto de molestia, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 constitucional y por tanto no es necesario que se escuche al afectado antes de su dictado.
Y en tanto, la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó un precedente, precisamente de la Corte, para garantizar el derecho de las personas que viven con VIH a contraer matrimonio. En el amparo en revisión 670/2021, la primera sala analizó una disposición del Código Civil para el Estado de México en la que se establecía que las enfermedades incurables como el VIH son un impedimento para contraer matrimonio en la entidad y para reconocer el concubinato. La Corte invalidó esta prohibición al señalar que vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Destacó que una medida adecuada en este caso es proporcionar información suficiente a quienes desean contraer matrimonio con una persona que vive con VIH y de esta manera puedan tomar una decisión informada. La autoridad debe juzgar con perspectiva de género para eliminar cualquier perjuicio y prejuicios también. Así lo señaló el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, el cual estableció que en un juicio laboral se debe juzgar con perspectiva de género cuando existan indicios de una relación afectiva entre las partes. Lo anterior, al analizar un caso promovido por una mujer, quien aseguró haber sostenido una relación afectiva con una persona de la empresa en la que trabajaba, quien la despidió después de una discusión. La parte demandada negó la relación laboral y precisó que la actora solamente fue concubina de la persona que supuestamente ejecutó el despido, es decir, el director general. Así, el tribunal señaló que la autoridad responsable debe juzgar con perspectiva de género, pues el hecho de que coexista la calidad de concubinato constriña a la autoridad a analizar bajo esta perspectiva para eliminar cualquier perjuicio que disminuya o restrinja los derechos laborales de la actora. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó qué son las convenciones internacionales. Se trata de acuerdos celebrados entre dos o más países como sujetos de derecho internacional. En atención a su obligatoriedad, pueden clasificarse en vinculantes, es decir, que generan derechos y obligaciones entre las partes, o no vinculantes, que únicamente son acuerdos de buena fe. Algunos ejemplos de estos son los 14 tratados de libre comercio que México sostiene con 52 países, así como la participación de nuestro país en diversos convenios como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y el Protocolo de Montreal para la protección del medio ambiente, además de decenas de acuerdos más en áreas como la cooperación educativa, salud pública, migración, lucha contra el crimen organizado, transnacional, entre otros. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la capital de la República Mexicana. Vámonos rápidamente a unos mensajes y volvemos con más. Al regresar, con sus sentencias, el Tribunal Electoral ha contribuido a garantizar la paridad en el acceso a cargos de elección popular. Vamos a ver ahora el reporte de mi compañera Laura Murillo en relación al precedente judicial. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la sede alterna de la Suprema Corte, dando seguimiento a las actividades del segundo día del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, en el que uno de los temas centrales fue el precedente judicial. Durante su participación en el cuarto panel, la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, Alejandra Martínez Verástegui, señaló que con la nueva configuración del Poder Judicial, existe el riesgo de que se modifiquen precedentes que han sido protectores de derechos humanos. Escuchemos sus palabras.
creo que hay un gran avance y un gran desarrollo en materia de derechos humanos, al menos en las materias que ya hemos comentado, en derecho familiar, en derecho penal, me parece muy importante. O sea, hay criterios ya sobre presunción de inocencia, sobre detenciones arbitrarias, que creo que se tienen que tomar en cuenta. Es decir, hasta que no llegue un caso y se cambie, se tienen que tomar en cuenta, y eso es lo que yo creo que se tiene ahora que cuidar, ¿no? En el encuentro agregó que uno de los retos para la nueva integración de la Corte será generar una política de selección de casos para que el máximo tribunal resuelva los más relevantes. Agregó el reto de la adecuada difusión de los precedentes. Escuchemos nuevamente. Hay muchas maneras, digamos, de organizar la Corte que pueden hacer que las salas, bueno, que el tema de las salas no sea tan problemático, pero yo sí creo que este problema nunca se va a terminar si no comenzamos a diseñar una política jurisdiccional de selección de casos en la Suprema Corte que no existe, que no ha existido nunca, y pues esa es la razón por la que se conoce de tantos asuntos y por la que está colapsada la Corte y va a seguir colapsada, ¿no? La directora del Centro de Estudios también indicó que la nueva Corte tendrá como otro desafío que se encuentra pendiente el desarrollo de los derechos sociales. Y esto es parte de las reflexiones en el marco de las actividades del segundo día de este Congreso. Es la información. Muy bien, Laura, muchas gracias. Muy buenas tardes. Por otra parte, investigadores advierten que a nivel local no están definidos los mecanismos de operación de los tribunales de disciplina judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial no tendrá la facultad de ordenar la reposición de casos en donde se advierta que hubo errores en el actuar de la persona juzgadora. Y ello supone uno de los mayores retos para mejorar realmente la calidad en la impartición de justicia en México, señalaron investigadores durante el panel número 3 del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional organizado por la Suprema Corte. Que la disciplina está relacionada no tanto con faltas administrativas o faltas relacionadas con el buen desempeño de las funciones que tienen, sino con conductas que inciden o que afectan a personas poderosas. ¿Qué va a pasar con las personas que tengan una sentencia y que años después se enteren que el Tribunal de Disciplina Judicial sancionó a esos jueces o a esos magistrados por considerar que fue errónea su interpretación de la ley o que fue irracional su valoración probatoria? Pues nada, porque en aquel caso ya habrá una sentencia que tendrá firmeza y que no podrá ser revocable. Expusieron que a nivel local no están definidos los mecanismos de operación de los tribunales de disciplina judicial. O en los poderes judiciales locales, todavía no existe ni siquiera el edificio de dónde va a estar el Tribunal de Disciplina. Las reformas constitucionales locales solamente tenemos 19 aprobadas, pero no tenemos leyes orgánicas, salvo en el caso de Veracruz y Quintana Roo. Señalaron que esto representa un reto mayúsculo para las 7 entidades que renovaron por completo a sus poderes judiciales en la pasada elección. Es el caso de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La consejera del INE, Dania Rabel, consideró urgente reformar el marco legal de la elección judicial porque el diseño actual dificulta, indicó, a la operación técnica y genera condiciones propicias para irregularidades como las que se vivieron, indicó, en la pasada jornada electoral del 1 de junio. Destacó a su vez la necesidad de fortalecer las capacidades del INE para organizar este tipo de ejercicios con recursos suficientes y plazos adecuados para el desarrollo del proceso. Propuso que sea el INE el que asuma el registro de las candidaturas judiciales, como ocurre en los comicios federales, porque varias anomalías se originaron en esa etapa, ya que los comités técnicos de evaluación no verificaron de forma rigurosa los requisitos de las personas aspirantes. Al participar en la 91 reunión del Comité CEDAW, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que dicho órgano jurisdiccional ha emitido 871 sentencias en materia de paridad y 3.105 para combatir la violencia política de género. Destacó que el primer Congreso Federal Paritario se constituyó en 2024 a partir de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, reconoció que existen retos significativos para lograr la paridad política
en todos los niveles, toda vez que a nivel municipal solo el 28% de las alcaldías son encabezadas por mujeres. El Comité CEDAW, por su parte, reconoció las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas para garantizar la paridad en el acceso a cargos de elección popular y a nivel de gobierno. El Poder Judicial de Nayarit implementó el programa de atención psicológica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, con el objetivo de brindarles acompañamiento clínico y emocional que favorezca su recuperación integral desde un abordaje humanista y empático. World Justice Project reconoció al Poder Judicial de Hidalgo como un referente nacional e internacional en materia de mediación indígena e intercultural, gracias a su modelo sólido, culturalmente pertinente y con impacto probado en las comunidades indígenas de la entidad. Entre enero y mayo del presente año, el Juzgado Electrónico de lo Familiar del Poder Judicial de Tamaulipas resolvió el 72% de los expedientes iniciados. Se radicaron 334 demandas, de las cuales se resolvieron 323 y actualmente cuenta con 123 asuntos en trámite. El Poder Judicial de Aguascalientes alertó a las y los justiciables que no cuenta con despachos jurídicos adscritos a la institución. Las personas servidoras públicas que trabajan en los distintos juzgados y áreas administrativas están impedidas para brindar asesoría jurídica externa. La Escuela Federal de Formación Judicial llevará a cabo un panel sobre los desafíos de la comunidad LGBTIQ+ para el acceso a la justicia, con la participación de especialistas. El evento tendrá lugar el próximo 27 de junio de manera virtual. Tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre la violencia por razón de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. Ello con el fin de promover el reconocimiento de este fenómeno como una forma de discriminación estructural y reforzar el compromiso institucional con la impartición de justicia inclusiva, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Puede consultar los detalles y solicitar su acceso en el sitio web de la Escuela Judicial. Por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de Nuevo León dio inicio en comisiones a los trabajos de la consulta ciudadana a los pueblos indígenas que viven en la región, con el fin de aprobar la nueva ley de derechos de las personas indígenas del Estado en el siguiente periodo de sesiones. En una primera sesión establecieron las bases para iniciar las mesas de diálogo con representantes de las comunidades y ayudar a actualizar sus derechos individuales y colectivos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Susana Méndez, admitió que las comunidades indígenas de Nuevo León enfrentan diversas problemáticas por la poca capacitación del personal gubernamental. Se espera que este jueves comience la difusión de la preconsulta, después la consulta y finalmente se elabore el dictamen para que sea discutido en el Pleno del Congreso. Vámonos rápidamente a unos mensajes. Volvemos con más. Más adelante, Estados Unidos sancionó a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por terrorismo. Y ahora que son las 3 de la tarde con 20 minutos, vámonos con más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretada e ilustrada por y para niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe. Consiste en una invitación a mirar los derechos fundamentales en la región desde sus voces y trazos, que busca acelerar los derechos humanos de las juventudes desde un enfoque inclusivo, participativo y accesible, herramienta de aprendizaje, reflexión y acción. Además de los artículos completos de la Convención y las ilustraciones que los acompañan, incluye comentarios de los niños, niñas y adolescentes que participaron, como el de Simon Estrada, de 16 años, quien sobre el artículo primero, obligación de respetar los derechos, expresó: creo que todos tenemos derecho a que nuestros derechos sean reconocidos. El artículo tercero establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
Y Francesca Guevara, de 16 años, añadió que toda persona tenga el derecho de que se le reconozcan todos sus derechos. El artículo 4 sobre el derecho a la vida está ilustrado en este caso por Ashley Torres, de 15 años, quien recuerda a su hermana Rebe, víctima de feminicidio, con el mensaje que puso ella de ni una menos. Puede consultar esta publicación en el sitio web de la Corte Interamericana. Se presentó un informe que subraya las brechas en el acceso a educación, empleo digno, salud sexual y reproductiva en México. Para visibilizar las condiciones de vida, desigualdades y oportunidades que enfrentan los jóvenes en el país, la Agencia para el Desarrollo y el Fondo de Población de Naciones Unidas en México presentaron el informe Retos y Caminos hacia un futuro inclusivo. Es un informe de desarrollo humano que consagra su mensaje y su contenido a algo tan importante como es la juventud. En un país, además, como es México, que tiene 40 millones de jóvenes. Representantes de ambos organismos internacionales destacaron la urgencia de implementar políticas públicas que promuevan la inclusión, equidad y participación activa de las juventudes en los espacios de toma de decisiones a nivel local y nacional. Se mencionó que el informe muestra brechas en el acceso a la educación, empleo digno, salud sexual y reproductiva, así como en el ejercicio pleno de los derechos de juventudes indígenas y con discapacidad, especialmente en Chiapas y Guerrero, mientras que en Ciudad de México y norte del país, las juventudes presentan un índice de desarrollo humano elevado. El hallazgo central del informe es que el índice de desarrollo humano para las juventudes se ubica por debajo del índice general del país. Llamaron a fortalecer las políticas de seguridad, ya que Colima registra el mayor número de muertes violentas de jóvenes a causa del crimen organizado, y reconocer a las personas jóvenes como actores centrales para la transformación del país con pleno respeto a sus derechos y dignidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Con la iniciativa de reforma a las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional que se presentó este mes en la Cámara de Diputados, se asegura su perfil castrense y se atienden las excesivas pretensiones militares en materia de inteligencia. Así lo consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ejemplos de ello son los que, indicó, se reforma la ley de la Guardia Nacional para establecer que el ingreso se ajustará al reglamento de reclutamiento de personal de las Fuerzas Armadas, mientras que los grados dentro de la Guardia se homologarán a los del Ejército e igualmente se amplían las facultades del titular de la Defensa respecto de la Guardia. Indica que lejos de fortalecerse los controles civiles sobre la Guardia Nacional, se extienden las atribuciones de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, en la misma línea que se modifica la Ley de Educación Militar para que sean las instituciones castrenses las que absorban la formación de los elementos y mandos que se sumen a la Guardia Nacional. La reforma respecto del Código de Justicia Militar y del Código de Procedimientos Militares no han avanzado en robustecer la independencia de los órganos militares de justicia, porque se mantiene un diseño en el que corresponde al secretario de la Defensa nombrar a la presidencia y magistraturas del Tribunal Superior Militar, lo que es incompatible, añadieron, con la independencia judicial. Se cumplieron 4 años del asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, director del portal La Policíaca de Nota Roja de Oaxaca. Un crimen que no ha sido esclarecido y además persisten las mismas condiciones que originaron el hecho. Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras recordaron que también se cumplió un año de la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad de las autoridades federales y estatales, mismas que asumieron el compromiso de adoptar diversas medidas para prevenir agresiones y proteger a quienes ejercen la profesión del periodismo, mecanismos que no se han concretado. Sánchez Cabrera fue interceptado por hombres armados cuando viajaba en moto acompañado de su hijo, en ese entonces menor de edad, quienes le dispararon. Meses antes ya había solicitado que fuera incluido en el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, petición que le fue negada en mayo de 2020, a pesar de que había sufrido una agresión y recibido diversas amenazas. Añaden que su caso refleja las barreras que enfrentan periodistas
para acceder a mecanismos de protección adecuados y la ineficacia precisamente de las fiscalías para investigar y llevar a los responsables ante la justicia. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que garantizará el derecho de personas en prisión preventiva de participar en la consulta de presupuesto participativo 2025, mediante el cual la ciudadanía puede elegir proyectos de obras o servicios para mejorar sus comunidades. Llevó a cabo 11 talleres de sensibilización en 7 centros penitenciarios que mantienen sus derechos políticos vigentes, esto con el fin de que puedan participar en el ejercicio. Los interesados podrán inscribirse en el listado nominal de electores en prisión preventiva. La opinión de este sector de la población será recabada de manera electrónica en jornada anticipada del 4 al 14 de agosto. Para esta consulta se presentaron casi 22,000 proyectos de mejora que fueron dictaminados por las alcaldías, de los cuales algunos serán incluidos en la consulta justamente de presupuesto participativo correspondiente a 2025. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó por terrorismo a 5 altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos a su líder Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Son acusados de traficar fentanilo a la Unión Americana y de generar violencia, porque aseguran que su reinado de terror en México y el tráfico de la letal droga a Estados Unidos ha destruido a numerosas familias. Entre los detenidos se encuentra una persona cercana al líder del cártel Jalisco, a quien se menciona como el principal sospechoso del asesinato de la influencer Valeria Márquez durante una transmisión en vivo. Destaca a su vez el hallazgo en el rancho Izaguirre, identificado como centro de adiestramiento y ejecución de la mencionada organización criminal. Con lo anterior se congelan activos y bienes de dichas personas allá en los Estados Unidos. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.